Muy buenos días para todos. En esta oportunidad quiero hablar sobre una rama de la psicología muy interesante y muy importante llamada la psicología de la salud. En esta oportunidad vamos a hablar sobre aquellos aspectos psicológicos que afectan en la enfermedad en los pacientes hospitalizados y lamentablemente en pacientes con pronóstico de muerte. Muy bien, en primer lugar vamos a abordar estos temas llamado la familia del enfermo y sus características, ansiedad familiar ante la muerte y las funciones del psicólogo de la salud ante un espacio crónico. Para introducir el tema es importante mencionar que la psicología de la salud es pues un auge que pertenece a la psicología que está muy poco estudiada, pero que tiene un desarrollo bastante importante hoy en día, pues hablamos de el abordaje y tratamiento de estos pacientes que se encuentran hospitalizados, que requieren de esa atención psicológica tan importante, el reflejo de las emociones en su estado de salud. Y por ende estos tratamientos son fructíferos y aún así desarrollamos aquel concepto tan importante que es necesario implementar en las personas, que es el psicólogo de la salud. Muy bien, para dar inicio a nuestro tema, pues tenemos la familia del enfermo y sus características. ¿Qué podemos decir ante la familia de un enfermo? Pues ante la presencia de una enfermedad crónica, la familia, las personas con las que conviven su día a día, son las primeras que se ven afectadas. Pues en ello afecta todo lo que es el funcionamiento, la rutina, los roles, afecta en el trabajo, en la vida amorosa de esa familia y por ende inicia esta fase de crisis. Muy bien. Entre las características principales del enfermo, de la familia y de estas características, tenemos la enfermedad. Puede considerarse como una crisis debido a la capacidad que tiene para desorganizar ese ambiente familiar. A través de esto podemos hablar sobre aquellas creencias que tienen esa familia en relación a un diagnóstico, a una enfermedad, qué creencias, qué piensan cuando alguien está enfermo, qué relación hay entre eso y cómo puede alarmar al núcleo familiar. A su vez, es importante mencionar, la eclosión de la enfermedad de la familia genera este desajuste en la convivencia y en su funcionamiento por todas las partes de los miembros. Allí involucramos todo lo que son los roles, todo lo que es este funcionamiento cotidiano, estas tareas que corresponden a cada miembro familiar, a quién le va a tocar las tareas que le corresponden a este miembro enfermo. Y es allí donde inicia esta fase de adaptación, de estrés y de mucha angustia para los miembros que suplen ese papel de cuidadores o de que tienen que manejar este contexto. En relación a eso tenemos la función de este proceso, genera una serie de respuestas adaptativas que pueden ser tanto funcionales o disfuncionales. Esto puede variar en relación a los miembros y su dinámica. Puede llevar un mayor cargo de estrés y una crisis todavía más severa. Esto podemos tomarlo en cuenta cuando el miembro o cabeza, por así decirlo, de la familia es el que se encuentra en esta condición crónica. Si el principal miembro, que brinda el dinero a la casa, este familiar que se encarga de las tareas más importantes del hogar, quien dirige el hogar, quien implementa las normas y las reglas, vamos a decir que la fase más cumbre de la crisis en la familia. Ahora bien, es importante mencionar la ansiedad, que es un tema muy interesante en la familia cuando se encuentra un diagnóstico de enfermedad. Se pudo enumerar, o sea, desde una perspectiva de análisis, desde un ciclo o unas fases por las cuales pasa la familia y los ciclos ansiosos. En primer lugar tenemos el impacto en esa familia al comenzar a darse cuenta que uno de sus miembros está enfermo, que de verdad no tiene la capacidad para manejarse él mismo. Con ello tenemos el diagnóstico. Cuando de verdad viene un médico y dice, bueno, este paciente padece de esta enfermedad, y allí comienza ese choque, ese impacto de decir, wow, esto de verdad está pasando, ¿qué vamos a hacer ahora? A su vez tenemos esta dinámica de relaciones personales intrafamiliares. Con ello, lo que ya se mencionó antes, los roles, puede haber confusión de roles, puede haber diferentes tipos
de fallas en este funcionamiento, pues afecta en el núcleo, pero como parte interna entre ellos en los que viven en el hogar. A su vez tenemos cuando ya la enfermedad crónica está en una fase avanzada, esa fase que se mezcla con tantas emociones, con tantas sensaciones y esa crisis de decir, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y todas estas emociones, en especial las negativas, por las cuales viven, por las cuales pasan estos miembros de la familia. Por último podemos hablar de la aceptación y la empatía. Esto es cuando ya aceptamos que aquel miembro de nuestra familia, aquella persona que tanto queremos, está en una fase en donde ya simplemente hay que darle bienestar, hay que tenerlo lo más tranquilo posible y aceptar la realidad. Sabiendo que es un tema difícil, el psicólogo de la salud implementa estrategias de abordaje tanto para este paciente en este caso como para la familia y el entorno multidisciplinario. Aquí podemos mencionar, se destaca la intervención en las enfermedades crónicas, pues en ello englobamos también lo que es la comunicación multidisciplinaria, es decir, aquellos casos en donde todo el equipo de médicos debe incluir al psicólogo y que en muchos casos hay muchas diferencias entre ellos. Es muy común que entre el trabajo multidisciplinario de un enfermo, de un paciente con una condición crónica, existe esta confusión entre conceptos y de roles y que muchas veces los médicos incluso pudieran querer asumir el papel que realmente le corresponde al psicólogo de la salud, pero en realidad no es así. Tenemos también el abordaje de estos desajustes emocionales, tanto presentes en el paciente como presentes en la familia. Pues es normal la confusión, es normal este tipo de situaciones que ocurren y a su vez se aplica la psicología positiva. Es una de las terapias y enfoques más utilizados en la enfermedad crónica, pues abarca desde mantener y preservar ese bienestar tanto en la familia como en el enfermo para su salud, porque muchas veces es perjudicial o prudencial en este elemento y por ende también nos permite tener una visión mucho más objetiva de lo que está pasando, tener un mejor ánimo, tener una mejor actitud de lo que se está viviendo. Con ello tenemos la psicoeducación de todas estas emociones, más que todo en la familia, porque muchas veces hablando de la empatía no nos ponemos en los zapatos de esta persona que no tiene la capacidad de salud para llevar la situación y muchas veces tiende el desajuste y aquel angustia es tan grande reflejado en su familia que se lo refleja a él mismo. Entonces es aquí cuando se abarca toda esta regulación y gestión de emociones para no afectar tanto a este familiar en este estado delicado. También tenemos, bueno, la adaptación, que por ende involucra todo este núcleo diverso. Y por último, es muy importante la terapia para la familia y para el paciente. Se integra muchas veces para el proceso de aceptación de la enfermedad, para comprender lo que está pasando, para tener visión más objetiva, para que pueda haber una mejor comunicación y funcionamiento entre los miembros. Y de verdad es muy interesante el trabajo que realiza el psicólogo de la salud hoy en día, que de verdad debería ser mucho más desarrollada. Por ende, para concluir este hermoso tema, tenemos que la importancia en el campo de esta rama es fundamental, tanto para el enfermo como para el trabajo multidisciplinario en general. Tenemos que los profesionales de la medicina deben valorar la atención psicológica presente en este tipo de pacientes y en muchos casos hoy en día se está viendo. Es muy común que un médico solicite la contención psicológica para un paciente que se encuentre hospitalizado, que se encuentre en fases avanzadas de alguna enfermedad y de verdad que facilita mucho estos procesos emocionales que por supuesto son mucho más gestionables por un psicólogo. Y por último, el abordaje del núcleo familiar es de suma importancia, pues el reflejo de esta familia
esta familia es el reflejo de esta persona en estas condiciones y pueden definir mucho más allá de lo que está pasando. Entonces, por eso la invitación es a conocer y comprender la importancia de la psicología de la salud hoy en día y lo maravillosa que puede llegar a ser. Muchas gracias.